Estamos ya en comunicación con Martín Tapia Kiexen, que es, como habíamos dicho, docente, investigador de la Facultad de Lenguas. Martín es profesor titular de la Cátedra Fonética, Fonología, Morfología Españolas y Principios de Contrastividad de las carreras de español. Martín, es un gusto tenerte aquí en Radio María. ¿Cómo estás? Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por tu disponibilidad. Bueno, tenemos que hablar bien porque estamos frente a un experto, Cecilia, estamos con Cecilia también aquí, así que contanos por favor, Martín, bueno, ¿cómo tomaste, si te sorprendió esta disposición de la Real Academia Española de quitar los apartados especiales en el diccionario para la CH y la L? En realidad, esta resolución no es nueva. Ujú. Ha salido ahora en los medios de comunicación, pero en realidad es una resolución que ya se tomó en la década de los 90. Ah, es vieja, mira. En el 94, en un encuentro de los especialistas de la lengua, ya se había decidido que la CH y la doble L no eran propiamente letras, entonces había que considerarlos como dígrafos, como tales. Entonces, ya en el 99, cuando se publica la ortografía de la lengua española, se recomienda que la CH y la doble L ocupen los lugares, como bien habían estado comentando, en la letra C y en la letra L respectivamente. Y en el 2010, ya en la última publicación de la ortografía, esto quedó de alguna manera asentado por una cuestión de coherencia. Es decir, no son letras, por lo tanto no tienen que tener su estatus o su ubicación junto con las otras letras, porque son una combinación de letras, ¿sí? Justamente eso es un dígrafo, una combinación de letras que producen un único sonido. Nada más que, bueno, todas las decisiones que toma la RAE en cuanto al lenguaje siempre son contradictorias y presentan estas cuestiones de cada tanto una noticia, pero en realidad no es algo nuevo, sino que, Claro. bueno, todos los años se va asentando estas resoluciones que toma, pero, como repito, no ha sido una Claro. decisión actual, sino que ya viene hace años trabajando al respecto. Y no tiene efectos en la forma de hablar que tenemos, porque vamos a poder seguir diciendo chancho o Llanos. chiquito o llanos, claro, como es el apellido de Claro, Cecilia, mi no, compañera. no, simplemente, por supuesto que no va a afectar en nada a nuestra forma de hablar, a las palabras que contengan estas letras, sino que es simplemente dónde vamos a poder encontrar palabras que contengan estos sonidos iniciales en el diccionario, ¿sí? Mm. Ujú. Como bien decían al principio, no aparecen ya como letras independientes dentro de cualquier diccionario, sino que van a aparecer dentro de la C y dentro de la L. Pero no afecta en nada a la enseñanza, a la escritura, ni mucho menos a cómo nosotros podamos decir algunas palabras en español. Martín, buen día, pero bueno, Buen día. buen día. Me quedé pensando en esto de que recién apareció ahora en los medios Ujú, y es de hace ya un montón de años, del 94 dijiste. ¿Por qué apareció en estos exactamente. días? ¿Hubo algún tema en particular? Suelen aparecer estas noticias en realidad porque la Real Academia Española tiene una suerte de prensa para hacer un paralelismo como cualquier acción que lleva adelante Wanda Nara o la China Suárez. Entonces, Claro. cada cuestión que llevan adelante, la prensa las recoge. Ha salido a la luz en realidad porque se está actualizando el diccionario de la lengua española, Claro. entonces cada tanto estas modificaciones presentan estas novedades. El diccionario hace ya bastante tiempo que no se publica en formato papel porque no es No, rentable, claro. pero se publica sí en formato online y se va actualizando constantemente con la incorporación de palabras o, por ejemplo, con estas modificaciones que afectan a la ortografía propiamente dicha. Martín, Cuando sí, era chica, vos sabés que me encantaba, Javi, le quería contar, sí, sí, leer el diccionario. Leer el sí. diccionario, porque viste que te brinda un vocabulario. Además, Ceci, nuestro profesor tuyo y mío, Solanas, Claudio Claudio. Solanas, locutor Sí, muy reconocido hace muchísimos años atrás en LB2, por ejemplo, nos decía, nos obligaba, tienen que leer el diccionario, sí, ¿no? En la carrera de sí, locución. sí, sí, sí. Así que bueno, ahí el homenaje a Claudio y el recuerdo. Exacto. Perdón, Javi, estabas por Sí, sí, preguntar sí. algo, yo después No, pregunto. no, puntualmente eso sí, no lo sabe, yo no lo sé
si se sigue enseñando el abecedario como tal. Recuerdo que nos lo hacían decir de memoria hace muchos años atrás. Martín, yo no sé si se sigue enseñando y me imagino que si se lo plantea a los estudiantes, a los alumnos, actualmente, bueno, no se dice la CH después de la C y tampoco la L después de la L, como decíamos nosotros hace muchos años. Exactamente. Se sigue enseñando el abecedario, por supuesto, en los primeros grados de la educación primaria, y esta cuestión de ya tratar de evitar la CH y la doble L, pero en realidad en la enseñanza práctica no afecta que digamos CSH, DE, es indistinto, porque justamente para evitar la confusión del alumnado tan pequeño, a que encuentre palabras, como bien decías vos recién, chancho, por ejemplo, y van a decir, Claro. bueno, pero ¿qué hago acá con estas letras? Entonces, bueno, en la primaria se sigue enseñando la C y la CH, ya cuando van avanzando en la escolaridad se explica que en realidad no son letras, sino que es la combinación de dos letras para producir un solo sonido, y que ya no forman parte del abecedario como tal, y no genera mayores dificultades en la hora de la enseñanza. Martín, también Sí. se analiza el tema de cómo hablamos, cómo utilizamos el Ujú. lenguaje. ¿Cómo estamos respecto a eso? ¿Cómo podríamos decir que se mantiene, se cambia mucho la manera de hablar de lo que debiera ser? Ahí hay varias respuestas posibles. Para empezar, si nosotros tomamos en cuenta la situación actual de la lengua, hablamos bien, Ujú. ¿sí? Hablamos bien. Eh, Siempre, en cada momento determinado de la historia, se habla con los recursos lingüísticos que se tiene. Por lo tanto, se habla siempre bien. La lengua va cambiando, ¿sí? Constantemente, pero eso es natural a las lenguas. Por algo nosotros hablamos español y no latín, por ejemplo, Claro. porque las lenguas evolucionan constantemente. En esta evolución hay palabras que se dejan de usar, hay palabras nuevas que se incorporan, hay cambios en la lengua, como por ejemplo estas, o por ejemplo en algún momento cuando se postularon las reglas ortográficas, bueno, se va a escribir con B larga, se va a escribir con B corta. Eso es básicamente a lo largo de la historia de una lengua. Hoy en día nosotros, y sobre todo los adolescentes o la población joven, habla con los recursos que tiene. Por lo tanto, habla bien. Sin embargo, está esta idea en la sociedad de que siempre antes se hablaba mejor. Ujú. Y en realidad eso es una ilusión, ¿sí? No todo tiempo pasado fue mejor. Y si preguntamos en cada generación anterior, también te van a decir que los adultos de cada generación te decían que antes los jóvenes hablaban mejor, y todas esas cuestiones. Sí es cierto que hay para los efectos de la comunicación, hay una reducción en cuanto al caudal de Claro. palabras que se utilizan, ¿sí? Cada vez se utilizan menos Menos. palabras en la práctica, pero eso no quiere decir que cuando uno lee un texto o escucha no pueda entender las palabras que no está acostumbrado a escuchar. Mm. Sí, lo único que hay, y eso es por influjo de las redes sociales, hay un relajamiento en cuanto a la escritura y a las pautas Sí. ortográficas, porque bueno, las redes sociales brindan esa idea de libertad a la hora de expresarse y de escribir, con una suerte de rebeldía, ¿sí? Entonces, bueno, yo escribo como quiero en las redes sociales, pero sin embargo, si hay algo que por lo general todo el mundo tiene en claro es en qué contexto se puede escribir de determinada manera, en qué otro contexto no, y qué se puede decir en un contexto determinado y qué no en otro. Ujú. Pero respondiendo a tu pregunta inicial, hablamos bien con los elementos que tenemos en este momento determinado en la historia de nuestra lengua. Bien. Claro, finalmente, Excelente. Martín, digo, final, no para nuestro diálogo, sino como una conclusión de lo que está señalando, opino, es mi opinión, digo esto, si nos sirve lo que tenemos para comunicar, que me parece que la comunicación es uno de los objetivos de la lengua, Ujú. y si esa comunicación se logra y logramos entendernos, bueno, quiere decir que está funcionando la forma de hacerlo, pero hay pautas distintas para decir, bueno, se usan más o menos palabras, hay menos riqueza conceptual en la forma en que hablamos, por ejemplo. ¿Eso es motivo de estudio por parte de los lingüistas?
Sí, por supuesto. Como decía recién, una de las cuestiones que se trata de fortalecer en la educación es que los alumnos y las alumnas tengan mayor caudal léxico, que eso les va a permitir comunicarse en distintas situaciones comunicativas, interpretar diferente cantidad de textos y por lo tanto escribir de una manera más adecuada. También con respecto a lo que vos planteabas, es fortalecer las estrategias para interpretar el lenguaje que por ahí es desconocido, porque bueno, Claro. no todos manejamos la misma cantidad de palabras o de significados, y muchas veces a nosotros también, eso que somos lectores y especialistas en el área de la lengua y ustedes en la comunicación, siempre hay palabras que no terminamos de entender, pero sí hemos adquirido a lo largo del tiempo estrategias que nos permitan reconocer el significado de una palabra, ya sea por cómo está utilizada en su contexto, por cómo está formada, porque por ahí reconocemos algún prefijo, algún sufijo, podemos determinar el significado porque somos capaces de reemplazarlas por un sinónimo, por un antónimo, para aproximarnos a ese sentido. Y eso, por supuesto, que es propio del aprendizaje y a eso es a donde tiene que apuntar la educación, tanto primaria como secundaria. En cuanto a términos de comunicación, por supuesto que nunca vamos a utilizar la cantidad de palabras que somos capaces de reconocer, porque Claro. siempre todos cuando hablamos utilizamos un número bastante reducido y frecuente de palabras, pero como decía, esto no impide que cuando yo lea un texto de alguna disciplina pueda entender lo que está escrito en ese texto, porque tenemos nuestra capacidad cerebral, admite aquellas palabras que usamos frecuentemente, pero también aquel vocabulario que se suele llamar pasivo, que es decir, el que reconocemos cuando lo leemos o lo escuchamos, aunque no lo utilicemos nunca a ese término. Martín, hoy en el programa recordábamos el Día Internacional de la Lengua Materna. Ujú. Y alguien mencionaba que en Corrientes, por ejemplo, se dictaban clases de guaraní. ¿Se analiza también la incorporación de otras lenguas en el dictado de clases en la escuela? Debería ser obligatorio en aquellas zonas en las que hay poblaciones cuya lengua materna es una lengua originaria. Bien. No se ha avanzado mucho en los últimos años al respecto, pero por ejemplo en provincias como Salta, como Chaco, como Corrientes, hay legislación al respecto, en el sur también Eso. con respecto a la lengua mapuche, pero no hay una legislación que le permita al alumnado en situación de lenguas de contacto aprender estas lenguas originarias con lo fundamental que es. Sí se está trabajando dentro de los organismos internacionales en la revitalización de las lenguas originarias porque lamentablemente se están perdiendo y perder una lengua no es solamente las palabras, el vocabulario, sino toda una visión del mundo que han construido mediante las palabras esas comunidades. Debería ser una cuestión a nivel nacional que haya leyes educativas que en zonas de contactos de lengua se trabaje en la escuela con docentes de lenguas originarias. Acá el Instituto de Lenguas Aborígenes en Córdoba Sí. específicamente está trabajando con algunas cuestiones para revitalizar algunos legados léxicos de las lenguas comechingonas y sanavironas, pero son acciones aisladas que no Claro. tienen un amparo dentro de la legislación, pero sería fundamental, fundamental. Una riqueza de la cultura, ¿no? Del pasado que si se logra restaurar de alguna manera aportará más riqueza para nuestra cultura actual. Martín, quería consultarte porque vos dijiste con toda razón hace un ratito que las lenguas evolucionan, cambian por distintos motivos. Y hay un debate que está abierto todavía sobre uno de los cambios que surgió hace algunos años atrás, como es lo del lenguaje denominado inclusivo, este que le ponían Ujú. la letra E. ¿Hay alguna mirada desde la ciencia, desde la lingüística, acerca de la evolución de ese fenómeno actualizado? Sí, 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 hay distintas perspectivas. Fundamentalmente, como decíamos recién, la lengua evoluciona y hay que entender que la lengua es un organismo viviente, Ujú. ¿sí? Y que responde a las necesidades, sobre todo comunicativas y sociales. ¿Por qué surge el lenguaje inclusivo? Porque había un sector de la sociedad
que no se sentía representado con ciertos términos que se utilizaban para designarlos o designarlas. Entonces surgen alternativas, en un principio fue la arroba, para no marcar si era a u o en las terminaciones de los sustantivos. Sin embargo, el arroba atentaba, por ejemplo, contra el término inclusivo, porque si uno tiene problemas visuales y utiliza la computadora para que se lo lea, la computadora lee arroba, no va a leer as, os. Y en la práctica terminaba siendo un desdoblamiento, porque yo leía una arroba y decía niños y niñas. Entonces no cumplía con su requisito. Luego fue la terminación en E, que también es discutida en el ámbito de la lingüística, porque en realidad nosotros en español ya teníamos muchos sustantivos y adjetivos terminados en E, ¿sí? Inteligente. Entonces era una cuestión de, bueno, ¿qué pasaba con esto? Las dos posturas fundamentales son la postura de la Real Academia Española, que se opone a este cambio, con lo cual no quiere decir absolutamente nada, porque la RAE es una institución como cualquier otra que lo que hace es recoger usos mayoritarios. No es que las decisiones de la RAE sean de aplicación directa sobre los hablantes. Nosotros como hablantes tenemos la voluntad de hacer o no lo que nos parezca mejor con el lenguaje, ¿sí? Pero la RAE recomienda por una cuestión de coherencia y mantener la unidad en el lenguaje. Entonces, lo que plantea la RAE es que cuando se utiliza el masculino, por ejemplo, si yo digo alumnos, estoy incluyendo a las alumnas en ese grupo porque el masculino permite englobar tanto a lo masculino como a lo femenino. En contraposición, grupos sociales dicen que no, que en realidad cuando decimos alumnos solo estamos haciendo un uso de un lenguaje sumamente machista. Entonces surgen estas alternativas. Los estudios sociolingüísticos, que son los que se ocupan de esto, ya no los normativos, y ahí tiene que ver algo de mi área de especialidad, que es la morfología, es ver cómo las terminaciones de las palabras aportan significados. Entonces, cuando yo digo alumne, en realidad estoy incorporando a un sector que no se sentía incorporado cuando yo decía alumno, ¿sí? O alumnos. Lo que se postula desde la sociolingüística es que si el cambio se va a producir, va a ocurrir naturalmente, porque los cambios en la lengua ocurren naturalmente, no por imposición. Entonces, el cambio va a fluir, no porque la RAE diga que no porque los grupos sociales digan que sí, y tampoco viceversa, no porque los grupos sociales digan hay que hablar en lenguaje inclusivo, hay que utilizar el lenguaje inclusivo, y la RAE diga que no. Es decir, ninguna imposición en ningún sentido va a ser positiva. Hoy, por ejemplo, se está trabajando mucho en vez de un lenguaje inclusivo, que nos plantea muchos cambios de golpe, y los hablantes somos un poco reacios a los cambios. Por ejemplo, en el año 2010, hago un paréntesis, cuando la RAE determina que el adverbio solo ya no llevaba más tilde, la gente que estaba acostumbrada, porque lo hemos aprendido de esa manera, siguió colocándole la tilde al solo. Tal cual. Porque nos molestan ciertos cambios o no queremos, como vos decías, bueno, yo aprendí la C y la CH y la voy a seguir diciendo. Perfecto, pero porque somos un poco reticentes a cambiar aquellos aspectos del lenguaje que para nosotros generan alguna suerte de problema. Entonces, como solución al lenguaje inclusivo, en estas dos posturas, la que dice que no, la que dice que sí, hoy en día la academia está trabajando mucho sobre lo que se llama lenguaje no binario o lenguaje no sexista. Bien. ¿Qué es esto del lenguaje no binario no sexista? Buscar alternativas, porque la lengua tiene una riqueza impresionante, de términos que no manifiesten ninguna marca de género o de sexo. Entonces, en vez de decir alumnos, decir alumnado. En vez de decir profesores, decir el cuerpo docente. O estudiante, en vez de alumno, estudiante. Va por ese lado el camino, y yo creo que es una solución bastante práctica a la hora del lenguaje. Se está trabajando mucho en documentos acerca del lenguaje no sexista, el lenguaje no binario. Y si el lenguaje inclusivo va a ser una realidad en la lengua, lo será porque los hablantes vamos a decidir que así sea. Martín, por aquí consultan, quisiera saber qué pasa con la
doble R. Quedarían Mm. 27 letras en total. Muchas gracias por el programa. Mariela de Ciudadela. Ah, En realidad, la doble R es otro dígrafo. Es otro dígrafo igual que La la doble doble L. L Claro. o la CH. Y en realidad se mantiene por una cuestión de que en posición intermedia de la palabra no puede aparecer una R simple, tiene que aparecer siempre doble R. Todavía está sobreviviendo a estos cambios, pero si seguimos la coherencia que plantea la Real Academia Española, también debería no incluirse en el diccionario, lo cual que no aparezca en el diccionario con un apartado especial y que tampoco va a aparecer, nunca apareció en el diccionario porque no tenemos palabras que comiencen con doble R. Claro. En el diccionario se ordenan las palabras por la letra inicial. Entonces, la doble R siempre apareció eh, en todas las otras letras porque solo puede aparecer al medio de Al una medio. palabra, en exacto. posición intermedia de una palabra. Entonces, no nos genera problema en cuanto a si aparece como letra en el diccionario o no, porque sus particularidades en cuanto al sonido que produce nunca la van a llevar a que estén al inicio de una palabra, que no se puede escribir ninguna palabra con doble R al inicio. Entonces, no hay problema con eso. Martín, sí, Ceci, no sé si hay algún otro mensaje por allí. ¿Intendente o intendenta? Nada más. Intendenta. Intendenta, bien. Intendenta. Sí, todos los cargos hoy en día que son ocupados por mujeres se forman automáticamente el femenino. Es decir, no hay ningún problema con eso. Desde el punto de vista de la morfología, que es la ciencia dentro de la gramática que se encarga de estudiar cómo se conforman las palabras, cada vez que hay una mujer en un cargo, se forma automáticamente el femenino. Claro. Bueno, alguno dirá que ahora a los varones que somos periodistas hay que decirnos periodistas. Periodistas. Pero, claro, pero qué interesante que es esto, saber que nos comunicamos con Sí, algo que es vivo, ¿no? Que está Sí. vivo, que cambia, que se modifica y que la cultura, por supuesto, tiene mucho que ver en esto. ujú, sin dudas. Una lengua es una cultura y Ujú. no puede disociarse de eso. Es decir, toda lengua es cultura y es una forma de entender el mundo. Mm. Y creo que lo más interesante de todos es que nos permite escucharnos entre nosotros, comunicarnos, saber lo que piensa, lo que siente y lo que dicen los demás, ¿no? Digo, para la construcción de un mundo que sea un poco más fraterno, ¿no? Ceci, ¿Puedo Totalmente. seguir sí, claro, llamándome Llanos? O sea, no Llanos. cambio, Llanos. No, Bien, bien. para Ahí nada. está. Martín, ha sido un gusto, porque hemos aprendido un Lo mismo montón digo. y hemos reflexionado también y vamos a seguir hablando. Yo me imagino que todos los oyentes y las oyentes, ahí tenemos Ahora otro sí. con T, van a estar, se van a quedar pensando un ratito en un montón de cosas y formas que utilizamos para comunicarnos. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y por el interés en estos temas.